buenas tardes, distinguido auditorio. Nuevamente, hoy, 28 de mayo del 2020, su servidor, Román Díaz Vázquez, presidente de la Academia Mundial de Amparo, de la Organización Mundial de Abogados y de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, APIMAC, nacida en 1989 y con registro vigente como organización nacional, les saludamos y desde luego les expresamos nuestra gratitud por participar a distancia desde Facebook y respetando las medidas implementadas para afrontar y enfrentar la pandemia, contingencia mundial, y que desde luego pues también se está dando en nuestro país por el COVID-19, coronavirus. Por eso es a distancia y con mayor razón nuestra gratitud por su participación en este taller diplomado de amparo. Nuestro saludo a nuestros grandes presidentes nacionales adjuntos en toda la República Mexicana, como por ejemplo a don Fortino Ramírez Flores, Angélica Holguín Rosas, a nuestro gran líder Gabriel Díaz Morones y a otros dirigentes que sobre la marcha de este taller sesión iremos mencionando sobre amparo, derechos humanos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, casos relevantes y ganados. Saludos, Adela. A todas y todos, ¿verdad? Gracias. Es un taller que está, desde luego, encauzado por la APIMAC, la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, la Academia Mundial de Amparo, de la Organización Mundial de Abogados, de la cual su servidor es vicepresidente para la República Mexicana. Gracias a mi presidente de la Organización Mundial de Abogados, al doctor Mario Flores González, por ese honor y distinción de haberme conferido la vicepresidencia nacional para la República Mexicana. Si gusta, por favor, irle dando aquí la transmisión directa, el escudo de la OMA, la efigie de la libertad, un búho característico de los abogados, y desde aquí algunas de las generalidades de este taller. Por favor, mientras veo la computadora, las participaciones que ya se están registrando. Gracias a Pixel. ¿Verdad? Amigas y amigos de toda la República Mexicana, les agradecemos la deferencia de su preferencia. Aquí ya estaba transmitiéndose en vivo, ya está todo bien, gracias afortunadamente a nuestro equipo. Unos 20 segundos aquí porque tengo que ir por un documento a la otra oficina. Mientras vamos aquí a compartir, le pedimos el apoyo, por favor, a la licenciada González para que nos dé aquí el compartir. Con licenciada González, por favor, aquí en el taller se le solicita para hacer mientras va transmitiéndose la reacción. Igual, por favor, que se comparta aquí, como le hizo allá abajo, en la otra computadora, porque aquí no le encontramos mientras está haciendo. Por aquí, por aquel lado, bueno, no sé si puedes hacer. Es que aquí vamos a compartir. Pero miren lo que sale. Aquí.
Ya estamos aquí conectados en otro Facebook de Román Díaz Vázquez. Está todo normal. Entonces, continuamos, amigas y amigos. Hoy vamos a tratar en este taller diplomado de amparo sobre las generalidades del amparo y principalmente los principios y bases rectoras, la fundamentación, la normatividad del juicio de amparo. El juicio de amparo, hay que recordar en esta sesión, llevamos varias, en esta sesión, que el juicio de amparo es el instrumento o mecanismo por excelencia de protección y preservación, observancia de los derechos fundamentales. Es uno de los instrumentos más importantes que la historia que la humanidad ha creado, ha implementado para la garantización, la cumplimentación en la vida práctica, la realidad, los derechos ahora conocidos como humanos. Dice la Constitución General de la República, pero antes de irnos a lo que dice algunos de sus preceptos, sí hay que ubicar perfecta y de manera concreta, exacta, que la sustantividad, la materia del juicio de amparo es precisamente los derechos fundamentales, así lo establece el artículo 1 de la Constitución. Pero vamos más a fondo, más allá. En los programas de derecho de amparo se hace referencia como uno de los temas, inclusive en derecho constitucional, uno de los temas es que el ser humano ha implementado medios o sistemas que se denomina de control de la constitucionalidad. Control de la constitucionalidad. Y de la legalidad. Y le agregaríamos ahora de la convencionalidad. Para nosotros son sistemas o medios, mecanismos, no de control de la constitucionalidad, sino de la autoridad pública del Estado y ahora hasta particulares con la nueva ley de amparo. Así tenemos que a quien hay que controlar es al ser humano, a las personas dotadas o investidas del poder público. El famoso imperium, así se pronuncia, estatal. Ya nos referimos a todo ello con antelación. En la sesión anterior hablamos de cómo se va originando los frenos o contrapesos a la autoridad pública del Estado, o al Estado, de las autoridades. Hablamos, incluso nos remontamos a la antigüedad, a la época, las distintas etapas de la historia humana, como es la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna y la época contemporánea. Ya lo vimos, no vamos a ser repetitivos, ¿verdad? Pero sí recordar que la necesidad, la razón de ser y la teleología del juicio de amparo estriba o se basa principalmente en que la autoridad, los seres humanos que son dotados de poder público, deben de estar limitados o regulados por el derecho, por la norma, para impedir que incurran en arbitrariedades o abusos, ¿verdad? O abusos
en detrimento o afectación precisamente de las personas, en lo particular de sus derechos. Ahí está la razón de ser. La teleología, como decía mi maestro Ignacio Burgoa, la teleología del juicio de amparo es precisamente la defensa, la protección de sus derechos fundamentales. ¿Sí? Tenemos entonces que ya nos referimos la sesión anterior también a cómo nace, cómo se desarrolla, cómo se consolida nuestro juicio de amparo hasta la actualidad. Hoy, como lo indicamos al principio de esta sesión, hablaremos sobre la normatividad y la fundamentación, la fundamentación jurídica del juicio de amparo, para de esta manera escudriñar, abordar y tratar la técnica del amparo. En estos tiempos tan difíciles, no solamente en México, sino en el mundo, tan complejos por la pandemia, el COVID-19, coronavirus, que ha impactado en todo el planeta, independientemente de todas las conjeturas, las especulaciones. ¿Estamos de acuerdo? Las especulaciones, los rumores, las versiones que giran en torno a esta pandemia, es una realidad que desafortunada y lamentablemente ha afectado a todos los seres vivientes del planeta, ¿sí o no? A todo el mundo. Pero entonces, precisamente por eso estamos a distancia, llegando hasta sus domicilios, hasta sus casas. Y así seguiremos el sábado, martes, jueves, sábado, hasta adoptar este taller diplomado de amparo, que por cierto ya tenemos el primer diploma, aquí está, que se va a entregar. Si gusta hacer la aproximación, por favor. Y bueno, tenemos ya el reconocimiento diploma a la distinguida abogada Norma Angélica Hernández Liza por su brillante recepción que ha venido teniendo en este taller diplomado sobre amparo, derechos humanos, constitución política de los Estados Unidos mexicanos, casos relevantes y ganados, por la Academia Mundial de Amparo de la Organización Mundial de Abogados, que preside nuestro gran doctor Mario Flores González. Amigas y amigos, continuamos con este taller de amparo, derechos humanos. El amparo gira en torno a los derechos humanos, pero más allá todavía, gira en torno y respecto a la legalidad, convencionalidad y constitucionalidad. A través y por medio del amparo, instrumento de carácter jurisdiccional, se tiene como objetivo, teleología o finalidad, la preservación, fíjense ustedes, la preservación, la garantización, la cumplimentación del orden constitucional, es decir, del orden del sistema emanado de este libro, de este texto que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917 y entrando en vigor el 1 de mayo del mismo año, después de 7 años de movimiento social armado, la famosa Revolución Mexicana, pero que tiene como antecedentes pues la Constitución de 1857, la de 1836 de corte centralista, la de 1824 y más anteriormente los elementos constitucionales de Ignacio de Rayón, del destacado insurgente mexicano, la Constitución de Apatzingán, los sentimientos de la nación de Morelos, y así por el estilo, pero más anterior,
pues ya lo mencionamos, con reminiscencias en Francia, en España, en los propios Estados Unidos de América, y más atrás, la Inglaterra de 1215 con Juan sin tierra, al darse la Carta Magna, donde se plasmó por primera vez a la libertad como uno de los derechos más sagrados del ser humano. Por eso le denominamos en la actualidad a la Constitución como Carta Magna, y así por el estilo. Bien, entonces, para manejar, conocer, para manejar, hay que conocer, para manejar el juicio de amparo, pues hay que conocer la Constitución, la ley, el derecho en general. Hay un cúmulo de preceptos, de disposiciones legales que deben de estar basados y ser respetuosos del espíritu constitucional que existe aquí en este texto, de acuerdo al principio de supremacía constitucional establecido o consagrado en el artículo 133. Desde luego los tratados internacionales suscritos, de los cuales forma parte del Estado mexicano. La legalidad inmensa, eso es la fundamentación jurídico-constitucional de nuestro juicio de amparo. Hay que conocer también jurisprudencia, doctrina, es decir, el conjunto de opiniones, de estudios, de análisis que llevan a cabo o efectúan la cámara, por favor, está muy abajo. Estamos en un taller de amparo. No, hay que subir la cámara, ¿no? Entonces, tenemos que estamos en ese taller de amparo y son los artículos principalmente de la Constitución, el 103, ¿verdad? 103 y 107, los que establecen las bases rectoras del juicio de amparo, también conocidos como principios, los principios del juicio de amparo, que es el tema que ya estamos tratando, desarrollando, vinculado a la legalidad y a la constitucionalidad y también convencionalidad. El artículo 103 de la Constitución General de la República contempla los casos de procedencia, ¿sí? Casos de procedencia del juicio de amparo. Que establece que procederá este juicio contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que vulneren los derechos humanos y las garantías que se establecen para la protección de estos derechos humanos. Ese es el contenido del artículo 103 y también tendríamos el artículo 107 de la Constitución General de la República, que hace referencia precisamente a los principios y bases rectoras de nuestro juicio, por eso también se le denomina juicio constitucional. El artículo primero de la ley de amparo, por eso a la ley de amparo, la ley de la materia se le denomina oficialmente ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Estamos recibiendo un comunicado de Fidel Lorea. Saludos, Fidel Lorea. Es un honor y gran gusto escucharte
uno de nuestros dirigentes de la Academia Mundial de Amparo y de la APIMAC, la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México. Saludos también a todos los recipiendarios de este taller que se están comunicando. Les mandamos un fuerte abrazo y nos ponemos a sus órdenes. Ya hay Vicente que está aquí comunicándose con nosotros. Gabo Reyes de Iztacalco, saludos Gabo Reyes. Lidia Gómez también, saludos de Iztapalapa. Lidia Gómez, Alfonso Palacios Favila, saludos Alfonso. Recuerden que no es esto una conferencia magistral, donde nada más hay que estar hablando. Es un taller donde tenemos que estar interactuando. Nelson Ubaldo Barrera Romero, gracias por tu presentación, por tu saludo, compañeros en línea, muchas gracias. Nelson es de redes sociales del estado de Guerrero, abogada González, ¿verdad? Redes sociales, gracias Nelson. Vamos a ver aquí Eduardo Hernández Alpide nuevamente, váyase preparando para recibir su diploma en su momento, porque todos los que se inscriban ya saben, al correo Academia Mundial de Amparo, les haremos llegar en su momento el diploma ya presentado ante ustedes. Seguimos mencionando a Mario Rodríguez, gran amigo, saludos a Mario Rodríguez, Romeo Lifaul, Joaquín García de Tláhuac, saludos Joaquín Leti Villa, nuestra líder, nuestra gran alumna, la distinguida abogada del estado de Morelos, Norma Angélica Hernández Guizar, saludos a su esposo Norma, Absalón Orfeo, saludos, Rafael Vargas Rosales, Salvador Flores, Tesoro Libertad, Olán García, saludos Olán, María del Carmen Bowser, Heide Giselle Vázquez, Muñequita, Gaby Omora, Pili Flores, Julián Ernesto Zelaya, Leti Villa, y así iremos mencionando a nuestros demás recipiendarios de este taller diplomado de amparo. Bien, vamos entonces, el artículo primero de la ley de amparo establece, perdón, saludos, Vanessa Vera, desde los Estados Unidos, de Cancún, váyanme dando los días de su taller. Sandra de Cancún, gracias, de Cancún, Quintana Roo. Y Sandra Mesa de la de Estados Unidos, ¿quién es? Maresa Vera, saludos a Estados Unidos. Estamos preparando, después de que pase la pandemia, una visita a Estados Unidos para dar una conferencia sobre el sistema de justicia estadounidense que está basado en el sistema jurídico basado en la costumbre. Saludos allá, Estados Unidos, Argentina también. Bien. ¿Cómo? Julio Gómez de Tasco, Guerrero, también saludos. Bien, amigas y amigos, no es una conferencia magistral donde su servidor como ponente va a estar hablando nada más. Tenemos que estar haciendo referencia, abogada González, pues a los que se estén comunicando para darles la mínima atención correspondiente. Todos en su momento tendrán su diploma como insisto, que el primero salió a nombre de Norma Angélica Hernández Guizar, porque fue la primera que se registró y además porque está destacando mucho en este taller de amparo, derechos humanos, casos concretos y ganados. Bien, seguimos con el desarrollo de los principios y bases rectoras del juicio de amparo. Todo el mundo habla del juicio de amparo, ¿sí o no? Hace unos años, cuando se estaban dando reformas a la ley de amparo, creo que fue con lo de la nueva ley de amparo, fuimos invitados a la Cámara de Diputados para hablar sobre estas reformas del amparo. Intitulé mi ponencia
la defensa del amparo. ¿Quién defiende al amparo como institución, como instrumento, mecanismo, procedimiento de defensa de la constitucionalidad, de la legalidad y la convencionalidad? Y ya estando en la Cámara de Diputados, dijimos esto precisamente: ¿quién defiende al amparo? Y entonces tratamos en esa exposición en la Cámara de Diputados, intitulando la conferencia o la exposición o mi intervención en la Cámara de Diputados, la defensa del amparo. Porque el amparo, repetimos, ya lo dijimos en sesión anterior, no es instrumento de impunidad ni mecanismo al servicio o para delincuentes o para cometer delitos. No, el amparo es instrumento, mecanismo, procedimiento de defensa y de mantenimiento del orden constitucional y desde luego vía la protección y preservación de los derechos humanos. Y eso existe en todo el mundo. Los derechos fundamentales de las personas deben de estar regulados, consagrados y desde luego protegidos. De nada servirían declaraciones, por muy bellas, por muy hermosas, de derechos, declaración de derechos muy bella, muy hermosa, pero si durante la historia de la humanidad y hasta la actualidad no se les dotara o acompañara del instrumento, del mecanismo correspondiente para la defensa de esos derechos en la práctica. ¿Sí me explico? Es maravillosa la esencia y la naturaleza y la teleología del juicio de amparo. Por eso se dice que el juicio de amparo mexicano es la principal aportación que ha dado nuestro país a la ciencia política y derecho público universales. Que el amparo, dicen, es tan bello, fíjense, tan bello, tan hermoso, que por eso lleva nombre de mujer. O que el amparo es como un águila gigantesca que extiende sus alas para proteger al desvalido, al afectado, al violentado, al vulnerado en sus derechos elementales, como puede ser la propia vida, su libertad, sus posesiones, propiedades, derechos, documentos. Entonces el amparo extiende sus alas y protege a esa persona. Y en la práctica pues hay que hacerlo valer, ¿verdad? Allí está la esencia. Entonces, artículo primero de la Constitución General, de la Constitución General de la República, ya lo dijimos, establece la connotación de derechos humanos. Pues aquí está, nuevamente le damos lectura rápida para que vean ustedes, todo bien fundado. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán, todas, si gusta hacer la aproximación, aquí está, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y bueno, el 103 nos dice en qué casos deberá interponerse el juicio de amparo, y recuerden ustedes, cuando ustedes vean o se encuentren
con una norma general emitida por los poderes legislativos, federal, locales o estatales, que esa norma le afecta en sus derechos humanos fundamentales, pueden acudir al amparo para pedir que un tribunal del Poder Judicial de la Federación se aboque en amparo indirecto ante juez de distrito al conocimiento de esa controversia que se le está planteando mediante la sustanciación de un juicio del que hablaremos, yo creo que el sábado, la sustanciación del juicio en indirecto y directo. Pero vamos aquí a hablar de algo muy importante, y no solamente de la norma general, de cualquier acto de autoridad, una orden de aprehensión, una orden de arresto, de lanzamiento, cualquier acto de autoridad pública del Estado que también consideren ustedes que les afecta en sus derechos, pueden acudir al juicio de amparo. Y aquí viene lo importantísimo. En la demanda correspondiente, la demanda de amparo, en la parte final, solicitarán la suspensión de la ejecución del acto reclamado. Ya hablamos de una parte de la demanda de amparo. Vean cómo poco a poco los voy llevando a la sustanciación del amparo. Vamos introduciendo una serie de temas poco a poco, partiendo del origen. La suspensión, que a veces es más importante que el mismo fondo del asunto, que la sentencia de amparo, porque como decían mis maestros en la Facultad de Derecho y se dice en los libros de amparo, la suspensión, abogada, la suspensión, como su nombre lo indica, evita o impide que la autoridad consuma o ejecute el acto que se le está reclamando, el acto o la ley. Por ejemplo, que no se le lance mientras se resuelve el juicio. ¿Por qué se introdujo esta figura de la suspensión en el juicio de amparo? Porque si se ejecuta el acto reclamado, por ejemplo, cuando existía la pena de muerte en México, y se ejecuta la pena de muerte y luego lo amparan, pues ya no podría ni siquiera ejecutarse la sentencia. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, pues porque la persona ya habría perdido su vida, y así por el estilo. Entonces, el artículo 103 de la Constitución establece esos casos, y el 107 las bases rectoras del procedimiento. Abogada González o Martín del Campo, en el 107 están los principios o bases rectoras del procedimiento. Tienen ustedes que, se los dejamos también de tarea, por favor mándenoslo al correo Academia Mundial de Amparo, pues cuando menos una redacción de este 107. Pero vamos de manera general a mencionarlos. 107 se encuentran esos principios, ya los vamos a mencionar en unos momentos. Lo llevamos ahora al terreno de la ley de amparo. El artículo 1 de la ley de amparo casi repite, si no es que repite o reproduce, fíjese bien, repite o reproduce la disposición o contenido del artículo 103. Estamos hablando, acuérdense, para llevar orden en este taller diplomado de amparo de derechos humanos, de acuerdo al temario que les presentamos hace 8 días, ¿verdad? Sí, hace 8 días. Hace 8 días les presentamos el temario, la normatividad y fundamentación, el marco jurídico constitucional del juicio de amparo.
repito, reproduce el primero de la ley de amparo, el contenido del 103. ¿Cómo la ven? Está sencillo, ¿no? Y lo demás, a partir del artículo segundo, ¿sí?, de la ley de amparo, hasta el último de sus artículos, como su nombre lo indica, valga la expresión del término, reglamenta. ¿Sí? Reglamenta lo dispuesto en el 107. ¿Cómo ven esta fórmula? En el 107. Vamos a sentarnos un poco. ¿Hay más comentarios? ¿Preguntas? Vamos a ver qué preguntas hay. Gracias por participar de Angélica Holguín. Gracias, Angélica Holguín, presidenta nacional adjunta de AMAPIMAC. Aquí está Andrés Dueñas, la suspensión provisional o de plano. Serían las dos formas, una lleva la definitiva y la otra. Andrés, qué buena participación. Déjame comentarte que este tema de la suspensión lo vamos a tratar, yo creo que hoy al final o el sábado, ¿verdad? Pero bueno, aprovechamos de una vez para saludar a Andrés Dueñas, nuestro líder también nacional, presidente adjunto con encargo principalmente a los estados de Baja California y Sinaloa. La suspensión, como hablábamos hace unos momentos, es tan importante que muchos confunden la suspensión con amparo. Una pregunta, déjenme, ¿qué requisitos piden para ingresar al taller de amparo? Miren, los requisitos para ingresar al taller de amparo es prácticamente estar conectados de 5 a 6 a distancia aquí por Facebook y tiene que mandar sus datos generales al correo Academia Mundial de Amparo. Es gratuito, los que nada más quieran ver el taller, los que quieran documentación, como por ejemplo diploma, gafete, reconocimiento y membresía a la Academia Mundial de Amparo y APIMAC, tienen que hacer un donativo voluntario. Aquí aparece en nuestras publicaciones. Si gusta, por favor, hacer la aproximación aquí a la tarjeta de OXXO, ¿verdad? Aquí está taller gratuito con opción a obtener. Ahorita continuamos, Andrés, con lo de la suspensión, Andrés Dueñas. Aquí está el número de la tarjeta, aproximación total y los datos generales, ¿verdad? Para que tengan derecho a recibir su diploma como este. A ver, otra vez, para que esta compañera, ¿cómo se llama? Wendy, ¿verdad? No era esta. ¿Quién nos pidió los requisitos? Bueno, ya vieron, ya está aproximado, ¿sí? Recuerden que es un taller, ¿eh? No vayan a pensar que somos algo desordenados, es un taller. Tenemos que estar interactuando con todos. Ya habrá ocasiones en que demos una conferencia magistral. Aquí está Angélica Holguín, solo se va a entrar a los cursos martes, jueves y sábados, sí, desde 5 a 6 y media. Wendy Durán, hoy tengo examen de amparo y esto me ayuda muchísimo. Wendy, pues si quieres tener tu diploma, continúa en en este taller. Quirós Mitzi, muy buena información, gracias Quirós Mitzi. Estaba en los requisitos. Vamos a agotar todo esto, no se preocupen, tenemos tiempo. Leti Villa, saludos. Joaquín García de Clave, saludos. Roger Saders también. Tierra Noble de Querétaro, ahí solo, saludos. Adriana García, Heidi, Giselle Vázquez, Irene Rivera, Orlán García. Por favor, si las preguntas que vayan haciendo, señorita Itzel, para que me vaya avisando. Ya les comenté de los requisitos. Bien, continuamos. Otra pregunta. A ver, vamos a ver. Ya se borró. Zona único para juicio de amparo. Andrés Dueñas, terminamos. Nos pregunta Andrés Dueñas si los artículos 103 y 107 son únicos para apoyo al juicio de amparo. Son los básicos, son los elementales, Andrés. 103 y 107
porque la ley de amparo es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Nos preguntan también cuánto se deposita. Es voluntario en apoyo a nosotros en estos momentos de gravedad económica, crisis en el país por la pandemia y coronavirus. Lógicamente, bueno, pues que sea justo y que razonable, pero dejamos, como dicen por ahí, a su criterio. Vuelvo con Andrés Dueñas, destacado dirigente de la Academia Mundial de Amparo y de APIMAC. Andrés, los artículos 103 y 107 constitucionales, pues son básicos, son elementales. ¿Por qué? Vamos a la misma ley de amparo, que su nombre formal y oficial de la ley de amparo es ley reglamentaria, señorita, ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, Andrés. Por eso entonces, pues no son los únicos, pero sí son los básicos. ¿Sí queda claro? Acuérdense, es un taller, no es conferencia magistral, ¿eh? Tengo que estar en movimiento, checando, viendo quién participa, quién pregunta, para abordar su tema y saludar y agradecer la participación de los que nos están viendo, ¿o no? ¿Verdad? Ya dijimos, el juicio de amparo pues gira en torno a todo el derecho constitucional, a toda la inmensidad de la legalidad y desde luego a tratados internacionales. Pero vuelvo al punto, los artículos básicos, elementales y fundamentales, ¿cuáles dijimos? A ver, 103 y 107, porque el 103, repetimos, está la procedencia del amparo y el 107 las bases, que se regulan ¿en dónde? En la ley de amparo. ¿Sí me explico? Vuelvo al punto que preguntaba Andrés de la suspensión. La suspensión es tan importante que mucha gente confunde, fíjense, confunde a la suspensión con el amparo. Llega con el abogado a decirle, vengo por mi amparo, o anda diciéndole a la gente, traigo mi amparo. Y no es cierto, lo que trae es una suspensión que gramatical y literalmente, como dicen ahora ustedes los chavos, literal, ¿no? ¿No dicen así? Literalmente, literal o textual o gramaticalmente, esa suspensión se traduce, fíjense bien, se traduce en un amparo, porque me protege, me ampara en mis derechos mientras resuelve el juez de distrito o el tribunal de amparo, mientras resuelve sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto reclamado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el acto reclamado? Es lo que estamos atacando de la autoridad, la conducta, el acto o omisión, fíjense bien, acto o omisión de la autoridad, mediante o por el cual o como consecuencia del cual están poniendo en riesgo o en peligro mis derechos fundamentales. No es al capricho tampoco. Podemos ir al juicio de amparo, pero ¿quién va a resolver si tengo razón o no? Pues la autoridad judicial federal o el tribunal de amparo. Entonces, esta suspensión se clasifica en dos grandes tipos de suspensiones. La suspensión, Andrés Dueñas, de a petición de parte o de plano, ¿sí? De plano, o de oficio, a petición de parte o de oficio. La suspensión a petición de parte tiene dos momentos. Cuando se da al principio en el auto admisorio de la demanda, que se le denomina suspensión provisional, abogada, suspensión provisional, que posteriormente va a convertirse en definitiva, pero que ya lo trataremos, yo creo que el sábado. Ahorita vamos a continuar con la fundamentación y los principios del amparo, ¿sí? Porque no sé si quedó contestado Andrés Dueñas, y gracias por tu participación. Por favor, Andrés,
si comparten de todo allá en Sinaloa, en Sonora, en Baja California, para que pues todos los que quieran participar en este taller diplomado de amparo de derechos humanos, no quiero decir en línea, pero sí a distancia o virtual, pero sí a domicilio. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Le gusta? Dígame sí o no. Sí, perfecto. ¿Verdad? Porque llegamos hasta su domicilio sin que ustedes tengan que trasladarse a ningún lado. Gratuito sí, pero quien quiera su diploma y su gafete y constancia de membresía a la Academia Mundial de Amparo, pues por razones obvias, ¿verdad? Obvias y lógicas, además justas y además necesarias, pues que hagan un donativo al número de tarjeta Oxxo que aquí está, ¿verdad? Nuevamente para que, pues razones obvias para la elaboración del documento, ¿a poco no les gusta el documento? Y además, bueno, pues también para gastos de existencia y subsistencia de las organizaciones. Amigas y amigos, pasamos ahora entonces a ver cuáles son esos principios, pero quiero abundar un poco más, que les quede bien claro. Para saber amparo necesitamos conocer pues, los principios generales antes del derecho, la gran clasificación de ese derecho en público, privado y social, ¿verdad? La historia del derecho, la historia de la libertad en el mundo, la historia del ser humano por consagrar a la libertad y demás derechos fundamentales como pilares, como bienes y valores que si no son reconocidos y protegidos es muy difícil. ¿Sí me explico, abogadas, abogados? Muy difícil que el ser humano se realice en este mundo como tal y logre lo que podría ser un conjunto de toda una serie de elementos. ¿Cuál es la felicidad? Atender la felicidad, pues debes de tener tu libertad asegurada, tu domicilio, tu educación, tu comida, los alimentos en general, un derecho al medio ambiente sustentable, es decir, que la naturaleza también esté protegida, todo un conjunto, un cúmulo de elementos, de bienes y valores que requerimos, que necesita el ser humano para su subsistencia, para el logro de su felicidad en este mundo. ¿Sí? Entonces, todo eso necesita saber. Una vez, bueno, en muchas ocasiones que hemos dado conferencias en casi toda la República Mexicana, nos han dicho, ¿por qué es tan difícil el amparo? Se dice que hay pocos expertos en amparo en el país. Le dijimos, pues a mí se me hace increíble, inconcebible e inadmisible, porque el juicio de amparo, pues es orgullo mexicano, orgullo de propios y admiración de extraños. ¿Qué quiere decir esto? Que los mexicanos, ustedes, todos nosotros, debemos de estar orgullosos por nuestro juicio de amparo, porque fue nacido, fue creado aquí en México, ya lo dijimos, bueno, en la República Mexicana, con Crescencio Rejón García y Alcalá en Yucatán, con Mariano Otero Mestres en Jalisco, y una serie de personajes a los que ya me referí, señora González, ¿verdad? Que ya me referí, que ya no voy a abundar para no cansarlos a ustedes o a repetirlos. Pero, aparte de todo ello, desde luego conocer la lógica jurídica, la ética, la filosofía, la historia nacional, la historia mundial, y que desde luego, pues prácticamente casi la historia de la lucha del ser humano por la consagración de esos derechos fundamentales. Entonces, vean la Revolución Mexicana, cómo culmina finalmente, culminan, lo hemos dicho, casi todos los movimientos sociales armados y no armados, es decir, por medio de la violencia y de la muerte, pacíficos o no pacíficos, culminan finalmente, aunque se sientan los grupos triunfadores o el grupo triunfador, o los factores reales de poder, se sientan en asambleas
o en constituyentes para hacer un documento donde se plasma el nuevo status quo o el nuevo establishment legal, o sea, la nueva situación jurídico, legal y constitucional. ¿Me puedo mover un poco? Su servidor siempre ha estado acostumbrado a andar de un lado para otro, pero en estos momentos, por el COVID-19 y coronavirus, que lo estamos haciendo a distancia, pues tenemos que estar de esta manera. Vamos a tratar ya al final también el amparo en estos momentos de COVID-19 y coronavirus. Ya en unos momentos casi terminando este taller, esta sesión del taller diplomado de amparo. Entonces, finalmente es eso. Por eso hemos dicho muchas veces que es mejor en base al conocimiento, la concertación, ¿verdad? El diálogo, la sensibilización, la concientización, ¿verdad? Del ser humano, de la necesidad del imperio, de la justicia, de la paz, del bien, como son los lemas de la Organización Mundial de Abogados, por el bien, la paz y la justicia, y nosotros con la Academia Mundial de Amparo, que traemos como lema, por el conocimiento y cumplimiento de la Constitución General de la República, porque dicho sea de paso, ya que estamos en constitucionalidad. Lo hemos sostenido en muchos lados. En muchos lados. Le hemos dado más de una infinidad de conferencias por toda la República Mexicana, en muchos lados. Hemos dicho que de nada sirve o que no es posible que haya que privar de la vida o se prive de la vida o se pierdan infinidad de seres humanos para finalmente sentarse y acordar. Es mejor a través de la concientización y de la sensibilización para el logro, la organización, la educación, el logro de un mundo mejor en México y en el planeta. Entonces, la constitucionalidad, dígase lo que se diga, en lo particular de nuestra Carta Magna Mexicana, se dice que tiene más de 500 reformas. Bueno, pues sí, la realidad, ¿verdad? Muestra una realidad que cada grupo que ha llegado al poder en el siglo pasado, no obstante ser el mismo partido político, cada grupo que llegaba al poder o individuo llegaba al poder, lo primero que hacía era poner la Constitución a su, ¿por qué podríamos ir al antojo? A su albedrío, ¿verdad? Pero aún así tenemos que esta Constitución que nos rige, que viene desde 1917, consagra o contempla, y hablando del orden constitucional como base, como presupuesto sine qua non del juicio de amparo. Fíjense ustedes, les voy en estos momentos a hacer referencia a una serie de disposiciones que se consagran todavía en la Constitución Nacional, que de llevarse a cabo, otra situación imperaría en el país, y que es la lucha constitucionalista, los trabajos constitucionalistas que nosotros en la PIMAC hemos venido llevando desde hace tiempo, y que por eso en las últimas partes de la última parte de este taller diplomado de amparo en derechos humanos y constitución política vamos a referirnos, que son los casos relevantes, casos de la vida real, o de relevancia nacional y ganados en la búsqueda de un país más justo, más próspero y más equitativo. Anótenlos o cáptenlos bien. Aquí está. 1. Por ejemplo, es enunciativo, ejemplificativo, no limitativo, así como el
temario que les presentamos hace 8 días, ejemplificativo. El temario de este curso taller es ejemplificativo, enunciativo, no limitativo. El primero. Y el orden de los factores no altera, el producto es indistinto. 1. Vamos a empezar con el famoso principio de la soberanía nacional. Dice la Constitución, y está relacionado con el juicio de amparo, dice la Constitución que toda la autoridad se debe al pueblo y se instituye para beneficio del pueblo. Y aquí está, luchemos entonces de manera pacífica con los instrumentos o mecanismos existentes, uno de ellos, el principal, el de carácter jurisdiccional, el juicio de amparo, que la autoridad sirva al pueblo, que la autoridad beneficie al pueblo. Ese es un principio que a mí me apasiona, porque cuando andan en campaña, desafortunada y lamentablemente, y ustedes lo saben, ¿qué pasa? ¿Sí hay buen volumen? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Qué pasa en la práctica? Vienen las campañas políticas, ahí viene el 2021, ¿verdad? Que va a haber elecciones en el país. Vemos candidatos del partido que sea, candidatos y candidatos que salen a la campaña, que buscan cargos de elección popular y prometen, como el 5 de febrero, casi se hincan frente a la Constitución para festejar la promulgación de la Constitución y luego en la práctica muchos ni la cumplen. Es más, ni la conocen. Bueno, en campañas prometen y prometen, y bueno, algunas y algunos que llegan a ocupar los cargos públicos, luego ya ni siquiera se les ve. Llámenles por teléfono, bueno, ya hasta el saludo dejan de darles. Yo tengo varios casos, incluso de alumnos que he tenido, que han llegado a ocupar cargos públicos y luego ya ni siquiera me quieren hablar, y eso que fui su maestro en la Facultad de Derecho, en la UNAM, en la del Valle de México. Tuve un alumno que cuando impartí Derecho Penal, que llegó a procurador, y él me reconoció en su momento que estuvimos platicando, de que había sido un buen maestro de Derecho Penal, según él me lo dijo, no voy a decir el nombre para no balconear. Y le dije, vamos a hacer esto y esto. ¿Saben cuándo me volvió a recibir o a llamar? Pues nunca, y como yo tengo mucho trabajo, pues tampoco insistí en verlo, ¿no? He tenido alumnos que han sido diputados, diputadas, que han colaborado, alcaldes, y llegan a los cargos públicos y ya ni siquiera luego te quieren hablar. Pasan así como si fueran un dios desde mí. A ver si puede, por favor, tomarme, seguirme. Van así, caminan así, miren. No quieren ni voltear. Parece ser que porque saludaran se les van a perder el cargo o el título, cuando debían de ser autoridades, debían de ser humildes, sencillas. Como dijo don Vicente Guerrero, acuérdense, la patria es primero. O cuando a Morelos, se les olvida que a Morelos, ¿sí? Por ahí si hay alguna pregunta, váyame dando nombres, por favor, Pichelita. Cuando alguien le dijo a Morelos, a José María Morelos y Pavón, le dijo, señor, le vamos a dar el grado de generalísimo de todo, ¿está bien? Generalísimo de América. ¿Sabe qué contestó Morelos? Dijo Morelos, no lo acepto, a lo más que aspiro es a ser siervo de la nación. Vean ustedes en todo el mundo, Academia Mundial de Amparo, personas que llegan a los cargos públicos, se marean, se olvidan de su raíz popular, o más que de su raíz popular, de su esencia y naturaleza, razón de ser y justificación constitucional
que es la de servir a su pueblo. ¿Sí me explico? Bueno, ese es uno. Esa es una disposición que aquí está en la Constitución. Otra. Bueno, de una vez me voy en grande. El respeto de los derechos fundamentales, antes garantías individuales. Y ahora, a raíz de la reforma de 2011, la promoción de los derechos humanos que establece la Constitución del artículo 1 al 29, la parte dogmática de la Constitución, de esta Carta Magna. La promoción de los derechos humanos, si así fuera, pues otra situación imperaría a lo largo y ancho de la República Mexicana, con muchas autoridades que dejan mucho que desear en el ejercicio de su encargo, y si dejan mucho que desear, pues es porque no promueven los derechos humanos del 1 al 29, que en la sesión anterior nos referimos a los diferentes derechos de igualdad, de seguridad, de legalidad, de propiedad, ¿sí se acuerda? De posesión, derecho a un medio ambiente sustentable, de educación, de respuesta, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ahí está la promoción de esos derechos contemplados en los artículos del 1 al 29. Y desde luego la cumplimentación de la parte, promover que se conozca esa Constitución. ¿Cuándo han visto que autoridades promuevan, organicen campañas de difusión del conocimiento de la Constitución? Porque siempre lo hemos dicho, que si se conoce la Constitución, sería más fácil su cumplimiento. ¿Cuándo han visto? En el sexenio pasado, en el 2017, en el centenario de la Constitución, se creó un se creó un patronato pro festejo del centenario. ¿Recibieron ustedes alguna invitación para ir a jornadas como estas de difusión del conocimiento de la Constitución? Yo que se sepa, nunca lo supe, y que eso que constantemente me estoy informando y estoy leyendo los periódicos. Nunca supe de eventos que hubieran dicho, ven para que conozcas tu Constitución, o hacerlo ahora como nosotros lo estamos haciendo, vía internet, a distancia, en programas, etcétera, para que el pueblo mexicano conozca más y mejor su Constitución. Y en consecuencia, no solamente sus derechos fundamentales, sino también sus ¿qué? Sus obligaciones. Derechos y obligaciones. Y dentro de esos 29 artículos, bueno, pues hay la legalidad, la seguridad jurídica que debe de otorgar el Estado o la autoridad. Y por ahí, bueno, eso nos conduciría a promover la difusión, la actualización del principio de supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución es la ley suprema de toda la República. ¿Qué tiempo llevamos, compañerita? ¿Una hora y qué? ¿Quieren más o le dejamos aquí? Un poquito más, ¿verdad? 1 hora 4 minutos. 1 hora 4 minutos. Ya además ya estamos encarrerados, ¿verdad? Bien, vamos a entrarle a los principios y bases rectoras del procedimiento de amparo. Pero recuerden ustedes, el amparo es un instrumento de carácter ¿qué? Procesal. Primera vez que lo menciono. Procesal. ¿Sí? ¿Cuál es la materia de este instrumento procesal? Pues lo que ya hemos estado hablando casi desde un principio. ¿Perdón? ¿Está bien? ¿Quieren más? Bueno, de carácter procesal, eso es el juicio de amparo. ¿Cuál es la materia del juicio de amparo? Lo hemos dicho a lo largo de más de 500 exposiciones
que hemos dado en casi todas las universidades de toda la República Mexicana y en mis clases de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en la práctica forense de amparo. Lo hemos dicho, es una infinidad, ya lo dijimos, y el orden jurídico. El orden jurídico, lo hemos dicho, que probablemente sean, antes decía millones, vamos a dejarlo en miles, ¿verdad?, de preceptos o disposiciones jurídicas. Ley, empezamos, ley federal de reforma agraria, el ámbito agrario, el ámbito laboral, ley federal del trabajo, códigos civiles de la Ciudad de México y de cada una de las entidades de la República Mexicana, ¿sí? Códigos penales. Ahora, bueno, ya es último, Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes cada entidad tenía su código de procedimientos, cada estado de la República, cada entidad federativa tenía sus códigos penales, sustantivo o material. El adjetivo es el procesal o el procedimental. Leyes fiscales, normatividad inmensa, ¿sí? El derecho familiar, ya dijimos fiscal, administrativo, señoritas, el administrativo, jóvenes en general, amigas, amigos, leyes administrativas federales, estatales, etcétera, etcétera. Un mundo inmenso, un universo jurídico, legal, pero muy sencillo. Todo ese universo inmenso, extenso, debía y debe de estar basado en el orden constitucional, principio de supremacía constitucional. Es decir, ¿de qué se trata o qué es esto? Basado en 136 artículos. Por eso, nuestra recomendación en este taller diplomado de amparo, derechos fundamentales y constitución política, es que hay que leerse estos 136 artículos. No se espanten, no es todo, aquí vienen otras leyes, aquí vienen varias leyes. ¿Jóvenes? No piensen que todo esto es la Constitución, son varias leyes. Léanse esos 136 artículos, lo he dicho en toda la República, lean su Constitución, aunque no sean abogados, en estricto sensu. Acuérdense que traemos nosotros la teoría de que todos somos abogados, abogadas. ¿O no abogas tú por ti mismo, aunque sea por ti mismo? Claro. Abogar es defender, es asumir, es postular. ¿Sí o no? ¿No? Lo hemos dicho en muchos foros, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en casi todo el país, abogados en amplio o lato sensu, y abogados en estricto sensu o en estricto sentido. Pues estos últimos son los egresados de escuelas e instituciones, facultades de derecho de las universidades diversas, públicas y privadas del país. Entonces, una vez en La Piedad, Michoacán, con un grupo de más de 300 personas de mayor edad, mayores de 70 años, les decía, ¿Constitución para qué? Para todo. Aunque o cuando menos para saber más. Por eso uno de nuestros videos que andan por ahí, veanlos, hay más de 200 videos de su servidor, buscando en la Academia Mundial de Amparo por Román Díaz Vázquez. Ahora el 5 de febrero volvimos a hacer un programa en torno a constitucionalizar el país. Constitucionalizándolo, más cultura, más conocimiento. Le dijimos a esas personas de mayor edad, miren, cuando menos para saber más se nos lleva uno. Lo único
que nos vamos a llevar después de, ¿sí? Tus vivencias, vivencias felices o de sufrimiento, porque hay de todo en la vida. Tus vivencias, ¿sí o no? Disfrutar tus vivencias. ¿No son las vivencias? Hay que propiciar que sean la felicidad, de paz, de concordia, de armonía. En estos momentos del COVID-19 por coronavirus, tremenda la situación. Yo les digo a mi gente cercana, no puedo concebir y sufro al imaginarme a mucha gente que tiene que estar casi enclaustrada en espacios pequeños, familias de 8 o 9 personas, los padres con 5 o 6 hijos allí hacinados, ¿sí? Hacinados, es decir, enclaustrados y casi amontonados, y a veces hasta sin comer. ¿No es doloroso y tremendo? ¿Verdad? Por eso nosotros implementamos desde marzo un manifiesto, un procedimiento inclusive para unir y acercar a la autoridad, al gobierno, sobre todo el federal y al pueblo, y nosotros ser elementos de acercamiento entre la autoridad y las necesidades del pueblo, porque con este consejo de que te quedes en tu casa, ¿cómo le vas a ir a avisar a la autoridad la problemática que tengas? Y viceversa, el gobierno está casi semi-paralizado, porque hay muchas dependencias, las que están trabajando con personal disminuido por la pandemia. Por eso hemos instrumentado un procedimiento para apoyar tanto a la gente o al pueblo como a la autoridad. Desde luego nos ponemos a la disposición de todo el país para que los que estamos aquí en la capital de la República Mexicana les ayudemos a hacer la gestión de algún apoyo vía amparo, promoción de los derechos humanos de acuerdo al artículo 1 de la Constitución de la República, para que la autoridad se aboque a apoyar a grupos o personas que estén en problemática difícil, ¿verdad? Entonces, así está la situación para conocer para ser amparista o para conocer amparo y en general conocer nuestra Constitución, esos 136 artículos que cuando menos, ¿de qué nos van a servir? De tener mayor y mejor conocimiento. Y desde luego para usted, para nuestros abogados, abogadas, estudiantes de Derecho, pues tener mayores posibilidades, y hay que decirlo porque esto es un taller, mayores posibilidades de éxito. Entre mayor y mejor conocimiento tengáis, como dicen por ahí, o tengan mayores posibilidades, tendrás de éxito en tu vida en general. Había un eslogan por ahí de antaño que decía: la verdad os hará libres. Nosotros decimos el conocimiento. Entre mayor conocimiento tengamos, mayores posibilidades de éxito en todo tendremos. ¿Sí o no? Bien, pues ya casi culminando, queremos mencionarles que de esta ley de amparo, bueno, antes de la ley de amparo, de este artículo 107 constitucional, léanse el 107 constitucional, bueno, los artículos del 1 al 29 y ya lo tratamos en la sesión pasada, y del 1 al 29 y el 103 y el 107. Pero de una vez, toda la Constitución de aquí al sábado, en una sentada, me decían en el despacho del maestro Cruz Morales cuando tenía 19 años, que por cierto es la foto que está en el perfil de este Facebook, es cuando su servidor estaba en el despacho,
en la biblioteca del despacho de mi maestro de amparo en la Facultad de Derecho, que tuve la oportunidad, la posibilidad de entrar a trabajar con él, pero yo más que trabajo era para aprender más de la práctica del amparo. Ahí me decía Héctor Ruiz Butrón, un compañero de ahí del despacho, decía, el román se leyó el libro de Burgoa en 2, 3, 4 sentadas, así decía bromeando. Les cuento esa anécdota. Ustedes, si no de aquí al sábado, en el tiempo que puedan, cuando menos de aquí al sábado, léanse el 103 y el 107. Sobre todo el 107, que les va a servir para reforzar lo que vamos a decir a continuación de los principios vitales. Los presupuestos ya nos referimos a ellos. Es el Estado de Derecho, o la existencia del derecho, el Estado de Derecho, el sistema competencial, sistema jurisdiccional, los tribunales de la Federación, ¿verdad? Yo diría la búsqueda de la justicia individual y social. Bueno, le agregamos, anótenlo si gustan, principio de instancia de parte. Algunos dicen principio de instancia de parte agraviada. Lo dejamos nada más principio de instancia de parte. Luego, la existencia de agravio personal y directo. ¿Sí? Ya van dos. Existencia de agravio personal y directo. Y en unos momentos vamos a dar una explicación sobre cada uno de estos principios o bases rectoras del juicio de amparo. ¿Esto qué es? Que para manejar y para promover eso por los quejosos, comparecer en el juicio de amparo, eso para la autoridad demandada, que son las autoridades responsables, o el agente del Ministerio Público Federal, que es parte del juicio de amparo, y para resolver, que son los órganos titulares o integrantes de los tribunales de amparo. Sí, no nada más hay que ver el amparo desde el punto de vista del quejoso o de la quejosa o la parte demandante de amparo, Fidel Orea. No, hay que verlo de manera integral o general. O sea, tenemos al quejoso. ¿Quién es el quejoso? Aquella persona que se considera afectada, agraviada o violentada en sus derechos, que va a acudir o ocurre ante el Tribunal de Amparo. Vamos a utilizar una expresión clásica y tradicional para que se le haga justicia, y le agregaríamos justicia constitucional. Justicia constitucional, ¿sí? A través del amparo. Ya ven que no es tan sencillo decir, ay, me vengo a comprar un amparo. No, tiene su chiste. No es como ir a comprar, ¿qué? Enchiladas o dulces, con el debido respeto para todos. La existencia bueno, es no nada más verlo desde el demandante o el quejoso, también las partes del juicio de amparo. ¿Quiénes son partes en el juicio de amparo? Pues el quejoso, el demandante de amparo, el agraviado o el presunto o probable agraviado, porque vamos a ubicarlo ya como agraviado cuando el Tribunal de Amparo le diga, señorita, tiene usted razón, el acto reclamando la orden de aprehensión, de detención, la orden de restricción de labores, la orden de suspensión de labores de su comercio es emitida por el alcalde tal, o por el delegado tal, o por el tesorero, o por la autoridad de que se trate, es violatoria de sus derechos humanos, de sus garantías constitucionales, antes garantías individuales, y por lo tanto la justicia de la Unión ampara y protege a Juan Pérez Rodríguez en contra del presidente municipal, por decir algo, de la ciudad de Aguascalientes, por haberse violado, transgredido las garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos, generalmente se da por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, ya lo dijimos el martes pasado, o algunos de los otros artículos
del 1 al 29, o preceptos constitucionales que consagren o establezcan sus derechos, ¿verdad? Y a veces en relación a la violación a estos artículos de este ordenamiento ordinario o disposiciones legales, y luego a veces hasta en tratados internacionales. Pero la regla general casi siempre se da por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales. ¿Por qué? Pues porque ya les dije que ahí se establecen los principales derechos: la vida, la libertad, las propiedades, posesiones, papeles. Pero está también el demandado, que es la autoridad que emitió el acto. También la autoridad tiene derecho a defenderse, a ir a decir: no es cierto, señor juez, yo emití el acto de autoridad, la orden de lanzamiento, o expedí la ley, la norma general, respetando lo dispuesto en el artículo. ¿Me puedo quitar el saco un momento porque ya me dio calor? Respetando lo dispuesto por los artículos que dice la parte que cosas se han violentado, ¿sí? Y el Ministerio Público, que generalmente pues pide que se niegue la protección federal o que se sobresea, la autoridad va a pedir que se niegue la protección federal o que se sobresea. Ya nos referiremos en sustanciación del amparo a qué se refiere esto con sobreseimiento o concesión del amparo. Entonces, así tenemos a grosso modo, a grandes rasgos, ese principio de instancia de parte. Solamente puede darse ese juicio de amparo si llega alguien, valga la expresión, a tocar la puerta del tribunal vía la demanda de amparo. ¿Sí me explico? Vía la demanda de amparo, como inicio de todo ese procedimiento de sustanciación del juicio de amparo indirecto y también directo, que veremos en su momento, la gran clasificación del amparo en directo e indirecto. La existencia de agravio personal y directo, decíamos, el principio, el tercer principio o base rectora, el de prosecución judicial. Prosecución judicial. ¿Sí les queda claro? Principio o base rectora de prosecución judicial. ¿Está bien? Bueno, vamos a otro que es el principio de definitividad. Principio de definitividad. ¿Sí? El otro es el de estricto derecho. ¿Sí? Estricto derecho y suplencia de la queja deficiente, dicen algunos. Nosotros decimos principio de suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios. Ya introdujimos aquí a este taller, aparece una parte sustancial de la demanda de amparo, que son los conceptos de violación. Ya veremos en unos momentos qué son los conceptos de violación y qué son los agravios. Y el último principio clásico y tradicional o base rectora del juicio de amparo, que es el de relatividad de las sentencias de amparo, también conocido como fórmula Otero, debido a Otero, pues bueno, al egregio, al magistral mexicano, que a los 30 años tenía Otero cuando implanta el amparo a nivel nacional en el año de 1847, el grandioso Mariano Otero, jalisciense con trascendencia nacional, pero que fallece desafortunada y lamentablemente a los 33 años. Fíjense ustedes, bien joven, a la edad de Cristo, decimos, y hemos dicho en muchas exposiciones o conferencias que hemos dado a nivel nacional, que si Mariano Otero no hubiera muerto tan joven, a los 33, que no hubiera dado más por México o por el país. Imagínense ustedes, Mariano Otero, aparte de visionario, patriota y nacionalista, gran patriota, gran nacionalista, fue uno de los 3 únicos senadores que se opuso a que el gobierno, a que el Estado mexicano reconociera la pérdida de más de la mitad del territorio nacional y con ello
separándose en definitiva de nuestro país, Texas, Nuevo México, ¿qué más? Arizona, la Alta California, etc. Fíjense, tenía 33 años, pero murió a esa edad, pero fue uno de los mejores. Yo soy, la verdad, fanático o seguidor, admirador de Mariano Otero Mestres. Mariano Otero Mestres, la fórmula Otero, son el principio de relatividad de las sentencias. Vamos a referirnos a cada uno de ellos o lo dejamos para el sábado. A ver qué opinan, a ver por ahí, qué nos dicen. ¿Ustedes quieren ahorita otros 10 minutos o la dejamos para de una vez, verdad? O lo dejamos para la próxima. A ver, déjenme sentarme un momento para ver quiénes están por aquí participando con nosotros. Nos han dicho, ya llevan 86 participaciones, gracias. Vamos a estar Leti Villa, ya la mencionamos. Rafael Vargas, Absalón Orfeo, Proyectos de Barrio Santo Domingo. Gracias, Proyectos de Barrio Santo Domingo. Víctor Céspedes, Catalina Tipérez, saludos Catalina Tipérez, Adriana García, Lorena Carranza, Miranda Lalis, saludos Miranda Lalis, Julio Hernández Pérez, pero es que aquí no los... A ver, comentarios, vamos a ver los comentarios, ¿verdad? Comentarios. Hoy siga con la explicación, ya nos dijo Brenda Duarte, continuamos con la explicación, perfecto. Déjenme nada más, Leonardo RBS, bueno, continuamos con la explicación, ¿verdad? Tiene razón, ya nos digo que sigue con la explicación y luego hacemos referencia a quienes están por ahí. El principio de instancia de parte agraviada en el juicio de amparo es la base elemental, fundamental, esencial, sine qua non, como se dice ahí en la doctrina, sine qua non del juicio de amparo. Si no hay el tocamiento, valga la expresión, si no hay la iniciativa, así en los actos de autoridad sean violatorios flagrantes y graves de la Constitución General de la República, de derechos fundamentales, de las leyes o de tratados internacionales, no habrá juicio de amparo. ¿Queda claro? Así de sencillo. No habrá juicio de amparo porque no hay ese requisito o elemento fundamental que es el de precisamente iniciar el juicio de amparo con la demanda correspondiente, la presentación de la demanda correspondiente previa elaboración. Fíjense ustedes que a partir del 3 de junio, perdón, el 2 de junio, o no va a ser el 9, a partir del 9 de junio aprovecho para informarles e invitarles que vamos a hacer un taller de redacción judicial. Vamos aquí a ver cómo elaborar la demanda de amparo, cómo elaborar el ofrecimiento de pruebas en amparo, cómo debe de comparecer el escrito, el documento, mejor dicho, correspondiente por parte del antes tercero perjudicado y hoy denominado tercero interesado. Vamos a ver quiénes son los terceros perjudicados o interesados en el juicio de amparo, ¿sí? Vamos a ver cómo comparece la autoridad judicial, cómo hacer un informe. Va a ser redacción judicial, bien. No abundo al respecto, ya lo veremos eso en su momento, como dicen los abogados, en su momento procesal, los jueces y los abogados, en su momento procesal oportuno, ¿sí? Estamos aquí con los principios o bases rectoras. La demanda de amparo que debe de revestir o de reunir una serie de requisitos. Aquí es donde empezamos con problemas. Si no cumple con los requisitos, si ustedes bajan por ahí
de que hay machotes, como les llaman los formularios. Bueno, respetamos la decisión y la postura de cada quien, pero debe tenerse mucho cuidado, porque no nada más es de rellenar un machote, como le llaman, a un formulario, no. Hay que conocer bien el caso, bien el derecho, las garantías que se están violentando y la sustanciación del juicio. Porque muchas veces se han subido por ahí demandas de amparo y la gente quiere hacer el trámite solitos. Nuestros respetos y nuestro reconocimiento, pero no son técnicos. Hay una serie de vicisitudes o de problemáticas que se pueden presentar durante el desarrollo o la sustanciación del juicio de amparo indirecto o directo, ¿sí? O directo. Recuerden ustedes que la gran clasificación del amparo del juicio de amparo es en directo e indirecto. Luego nos vamos a referir en qué se diferencia o se distingue cada uno de ellos. Ahorita, en estos momentos, estamos de manera general en los principios y bases. Bien, pero bueno, ya está elaborada la demanda de amparo y se presenta ante el juzgado, ante el juez, ante el oficialía de partes común, si es amparo directo, de juzgados de distrito, especializados o genéricos, y si es demanda de amparo directo, ante la propia autoridad responsable. Ya veremos también detalles. No estamos en este momento en sustanciación del amparo directo o indirecto. Estamos en principio de instancia. Ya está. Esto es que de oficio la autoridad judicial federal no puede intervenir si no hay la instancia de la parte correspondiente, es decir, de la persona que se considere afectada con el actuar o la omisión, es decir, de la inactividad, actuar o inactividad u omisión de la autoridad de que se trate, sea quien sea, autoridad pública del Estado, ¿sí? Recuerden ustedes el concepto constitucional de autoridades, toda aquella puede tener a su disposición el auxilio de la fuerza pública, aquella que emite, expide, trata de ejecutar el acto u omisión de que se trate. Pasamos al segundo agravio o base rectora del procedimiento. Se sostiene que dentro de la técnica del amparo debe de existir o asistirle al quejoso o a la parte quejosa un agravio, la existencia de agravio personal y directo, es ser personal y directo, la existencia de agravio personal y directo. ¿Qué quiere decir esto? Una ofensa o afectación en su esfera jurídica. ¿Qué es la esfera jurídica? El cúmulo de derechos o conjunto de derechos de que sea titular la persona de que se trate. Una persona se duele o se queja ante el Tribunal de Amparo en contra de una orden de lanzamiento de un bien inmueble que no tiene la posesión. ¿Se actualizaría este principio base rectora del amparo? Pues no. ¿Por qué? Porque no tiene la posesión del inmueble. Y además que tenga también la propiedad. Pero ese ya sería otro punto, otro tema. De entrada, ¿sí? O alguien se queja de que no se le impide ejercer una profesión de licenciado en Derecho, por ejemplo, de médico, de ingeniero, y no tiene el título, no se está dando, y la autoridad le dice, te prohíbo que ejerzas la profesión de la abogacía o de la medicina o de la ingeniería, ¿verdad? Lo que sea. Y va en demanda de amparo, Pedro Rodríguez, en demanda de amparo indirecto contra el director de profesiones o la autoridad que sea, las que sean, a quejarse contra la orden de suspensión de labores profesionales respecto a la abogacía. Le van a decir, ¿sabes qué? Sí, pero acredítame que tienes el derecho.
título correspondiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy en amparo en principio, y desde luego eso se puede detectar en un principio desechándote tu demanda de amparo por improcedente, notoriamente improcedente, o en sentencia, o antes de sentencia, fuera de audiencia, sobreseyéndote por actualización de improcedencia. Ya estamos manejando otros términos, vean cómo poco a poco se está volviendo esto más técnico, ¿sí o no? Entonces te sobreseo fuera de audiencia porque de auto se desprende o del expediente se desprende que careces del derecho, ni siquiera presuntivamente se desprende que tengas derecho. ¿Derecho a qué? Pues a poseer ese predio, a explotar ese giro comercial. Eso es en términos generales. Hay particularidades que habría que analizar según el caso concreto. O te sobreseo en sentencia, te sobreseo por actualización, aunque el acto sea, pues no sería inconstitucional porque no te estoy afectando en tu derecho, porque no me acreditas tenerlo, ¿sí? Eso es principio de existencia de agravio. Y además debe ser directo, no puedo decir, es que al vecino le están afectando con una orden de lanzamiento que tengo que también se extienda esa orden de lanzamiento de demolición en mi contra. Me va a decir el juez, no es personal ni directo el agravio, ¿sí? Entonces por eso hay que ver bien al experto en amparo para que haga el planteamiento adecuado, correcto y exacto, como si fuera una fórmula matemática, porque eso sí se dice en la práctica, que es muy certero y muy técnico la aplicación de una serie de criterios, incluso derivados de la jurisprudencia, ya no solamente de la Constitución y de la ley. Principio, ahí está, principio o base rectora, la existencia de agravio personal y directo. Voy en demanda de amparo en contra de, estoy estudiando apenas y ya quiero ejercer de manera amplia y libre, pues te van a rebutar, ¿verdad? Aunque se establezca libertad de trabajo y demás en la Constitución. Porque la misma Constitución establece que debe de ejercerse cualquier actividad conforme a las leyes reglamentarias existentes. Pasamos al siguiente principio, que es el de definitividad, en términos generales. ¿En qué se traduce este principio o base rectora del procedimiento? Angélica Norma Hernández Guizar. Debes de agotar, Andrés Dueñas, debes de agotar antes los recursos o medios de defensa legal ordinarios o comunes que la regulación jurídica de la materia o del caso concreto establezca o contemple. ¿Qué quiere decir esto? Que si se emite una orden de lanzamiento, pero hay en la ley del acto algún recurso de oposición, por ejemplo, o de inconformidad, pues tengo que agotarlo. O por ejemplo, para llegar al amparo directo, pues tengo que agotar, cuando existe en la ley, el recurso de apelación en contra de la sentencia. Si me voy al amparo de manera directa o inmediata, me van de entrada a rechazar la demanda de amparo por notoriamente improcedente, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Para los que llevamos años en esto, pues ya a veces tenemos la posibilidad de inagotar este principio, alegando, invocando, es decir, de no agotar o inagotar este principio, cuando consideramos, o sea, dependiendo del caso, que es más conveniente. A veces puede ser más conveniente ir inmediatamente ante la autoridad emisora del acto para que ella misma lo revoque. Pero muchas veces decimos, no, me va a ratificar, me va a confirmar el acto que le estemos, el acto de autoridad que nos esté perjudicando. Pero podemos invocar violaciones. Hay excepciones. ¿Cuáles son
mejor dicho, ese principio de definitividad es fatal, es indefectible, es decir, tiene que agotarse siempre. No, fíjense, hay excepciones, como por ejemplo, cuando el acto reclamado o con la emisión del acto reclamado por parte de la autoridad. Acuérdense que acto reclamado es la conducta o omisión de la autoridad en perjuicio del particular o de la persona de que se trate y que le esté afectando en su esfera jurídica, es decir, en sus derechos y garantías constitucionales. Hay excepciones, una de ellas es violaciones directas a la Constitución, o cuando la ley del acto no establezca la figura de la suspensión. Si no hay suspensión en la ley del acto, aunque exista recurso, puedo acudir inmediatamente al juicio de juicios, nuestro famoso juicio de juicios, como nosotros, su servidor Román Díaz Vázquez, ha bautizado al juicio constitucional de amparo, porque si hay ley de leyes, lo dijimos desde hace unos años, pues también debe haber juicio de juicios, ¿sí? Entonces, ya ahí vemos en la práctica qué es lo que más nos conviene. Juicio de juicios, el juicio de amparo o el recurso, pero sí, si la ley del acto no establece la suspensión o establece la suspensión y te fija o señala mayores requisitos que la ley de amparo para conceder la suspensión del acto, entonces ya estamos terminando, ¿eh? Entonces puedes acudir inmediatamente al juicio de amparo. Depende. Por eso les digo que hay que conocer bien la ley de la materia. Si es un acto reclamado que está en la materia legislativa, pues hay que conocer el procedimiento legislativo. Si es civil, pues civil, conocer bien el derecho civil de la entidad de qué se trate. Si es penal, pues igual conocer el derecho penal de cada entidad y desde luego ahora con el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el sistema penal adversarial o acusatorio, que por cierto nosotros lo hemos manejado mucho hemos ganado amparos con autos, contra autos de vinculación a proceso, como el último en Puebla, y así por el estilo, amparos contra leyes. Ya veremos en la última sesión, yo creo que es el martes o jueves de hoy en 8, vamos a hablar de casos prácticos y ganados con relevancia nacional, casos nacionales de relevancia y casos más domésticos, más particulares, como penales. Hemos llevado muchos penales, ¿verdad? Que con el amparo le hemos devuelto la libertad a una serie de personas que se decían privadas de su libertad de manera injusta. Les voy a platicar del caso del reclusorio sur del Oriente, que ganamos casos célebres en materia penal, que hasta a algunos les va a dar risa, porque ya veremos en su momento. Son emocionantes casos que nosotros hemos vivido en materia penal, civil, legislativa, amparos contra leyes, luchas que hemos hecho contra la ley de seguridad interior, contra la ley Gestapo, contra la reforma energética. En serio que les va a gustar, ¿eh? Corran la voz, compartan este video. Recuerden, es un taller gratuito, pero quien quiera su diploma, su documentación como esta, ¿verdad? Para los que no lo habían visto, si les gusta hacer aproximación, ya aquí está el diploma de la abogada del Estado de Morelos, Norma Angélica Hernández Guizar, como fue la primera que se inscribió haciendo su donativo. Aquí a la cuenta, aquí está, ¿verdad? Aquí está al número de tarjeta de Oxxo, por eso ya está su diploma. Entonces vamos a seguir por Facebook y a lo mejor también por YouTube. Ya nuestro equipo, la licenciada González, está viendo esa situación, pero estamos a distancia, en línea o virtual, porque no tienen que trasladarse acá, como antes lo citábamos en la colonia Nápoles, o íbamos nosotros a las diversas universidades del país.
Por cierto, saludos para nuestro presidente Gabriel Nacional Adjunto, Gabriel Díaz Morones de Durango, que tiene encargado todos los estados de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Chihuahua, de Tamaulipas. Saludos a Yolanda Buentello de Nuevo León, a Ana María Silva, no sé, se me fue María de Los Ángeles Silva de Monterrey también, a Leti Rascón de Chihuahua, a Leti Zaragoza de Jalisco, a Sandy Merlini y Gabriela Leolín de Guanajuato, a Marta Rocha, a Hugo Zamora de Guanajuato, a Norman Nolasco, a todas y todos. Estamos terminando con los principios y bases rectoras del amparo. Discúlpenme, pero bueno, es que tengo que mandarles un saludo a todas y todos para que no se me vaya ningún nombre. A Julián Ernesto Zelaya, a Manuel Vázquez Canela, a Libertad Bugambilia de Tlaxcala. Miren, allí está el principio de definitividad. Hay excepciones, hay que ver el caso concreto. Es un arte manejar esto del juicio de amparo, que finalmente es la defensa de los derechos fundamentales de la persona, y a través de estos derechos, de esta defensa, la defensa de la constitucionalidad, la legalidad y la convencionalidad. La convencionalidad, recuerden que son los tratados ¿qué? Internacionales, de los cuales el Estado mexicano forme parte porque los suscribió. Pasamos a otro principio más sencillo, rápido, el de estricto derecho, pero aquí viene lo interesante. ¿Qué es el principio de estricto derecho? Es lo que hemos estado diciendo, el conocimiento del derecho, la aplicación de la técnica jurídica en el juicio de amparo, tal y como debe de ser. No puede el tribunal de amparo, ni los quejosos, ni nadie invocar que se supla la deficiencia de la queja, así se dice. Es decir, la deficiencia, conceptos de violación y agravios. Y ahora sí vamos a decir qué son conceptos de violación y qué son agravios. En la juerga jurídica, en la práctica jurídica o praxis jurídica, y más ahora con los nuevos juicios orales, con mayor razón, existe la técnica de la argumentación, ¿sí? El razonamiento, es decir, la expresión, si fíjense bien, la expresión de las ideas, ¿sí? La expresión de los hechos y de las disposiciones jurídicas legales y constitucionales aplicables al caso concreto. Bueno, en materia penal se habla hasta de la teoría de qué? La teoría del caso. Del caso, ¿qué es eso? Pues es la expresión de la problemática correspondiente, ¿sí? Entonces, pero en el estricto derecho, en el principio base rectora del estricto derecho en el juicio de amparo, consiste o se traduce en que hay que ser precisos, ¿sí? Exactos en torno a la invocación, inclusión o señalamiento y expresión de las violaciones, transgresiones o vulneración a los derechos fundamentales, es decir, a la legalidad, la constitucionalidad y la convencionalidad, antes también contenidas en las garantías individuales. Porque, y esto es en los conceptos de violación y en los agravios, son los razonamientos, los conceptos de violación, los agravios que se hacen valer, que se invocan, que se plasman, que se vierten en la demanda de amparo. En la sustanciación les voy a explicar qué es un concepto de violación, cómo se hace un concepto de violación, y en el taller de redacción judicial, cómo hacer buenos, certeros de certeza y correctos conceptos de violación. Conceptos de violación, que es la parte medular de las demandas de amparo, porque es donde vamos a decir
La orden de aprehensión, bueno, aunque hay suplencia ahí, pero la orden de clausura, por ejemplo, la orden de lanzamiento, la ley tal es violatoria de la Constitución por esto y por esto y por esto, ¿sí? Si no lo señalan de manera correcta, precisa o completa, el Tribunal de Amparo no podrá suplir. Si no lanzan el completo, el total contenido de su queja jurídica, el tribunal, el juez federal de amparo, los magistrados o los ministros de la Corte no podrán decir, es que quiso quejarse de esto, pero no lo dijo. ¿Sí está claro? Lo anunció por ahí, pero no lo precisó, no lo tomo en cuenta. Eso es, por eso es estricto derecho. Tienes que ser bien puntual, exacto, correcto y completo en tus razonamientos. Es por escrito, esto es por escrito. Y es como en materia penal también. Ahora con el sistema adversarial en tus intervenciones orales, tienes que ser muy preciso y exacto, si no corres el riesgo hasta de que el juez te expulse de la sala, por no decir te saque. Y que ha habido muchos casos, Dice, a ver, abogado, no conoce el caso, haga favor, consultamos al imputado, al acusado, si quiere continuar con el defensor o le ponemos uno de oficio. Así está la situación. Hay que conocer bien el argumentar y la expresión de las ideas. Bien, el estricto derecho tiene su contraposición o su excepción, así como el principio de definitividad mencionado anteriormente. La ley, el derecho de amparo, establece que en determinadas materias no opera el principio de estricto derecho, y si opera o procede el de ¿qué pasó aquí con la superior? Perdón. Acuérdense que estamos en un taller, bien, ¿no está pasado? Acuérdense que estamos en un taller de amparo y que no es conferencia magistral. Tienen que moverme un poco, ¿verdad? Entonces, en el principio de suplencia de la deficiencia de la queja tiene su base, y es ahí donde yo les digo, ¿de qué se quejan tanto? De que el amparo sea tan técnico, si en un número importante de materias opera, procede la suplencia. Fíjese nada más, abogada González, opera, procede que el Tribunal de Amparo subsane, contemple, observe o tome en cuenta cuestiones o situaciones que no le fueron planteadas por la parte demandante de amparo, o como dicen luego en las sentencias, o él o la impetrante de garantías. Así te dicen, el impetrante. Ya voy a terminar, prometo ya terminar. El impetrante de garantías. ¿Qué es impetrante? Es sinónimo de demandante o solicitante de garantías. Y es principalmente, fíjense, la materia laboral, tratándose de la parte obrera, es decir, de los trabajadores. Si usted es trabajadora y va en demanda de amparo contra un laudo, ¿qué es el laudo? Es la resolución que dicta las juntas laborales en las controversias entre trabajadores y patrones. Opera la deficiencia, opera la suplencia. Materia penal también, ¿se sabe en qué lado? Del lado del acusado. El acusado tiene todavía la ventaja, después de que es infractor de la ley penal. Yo reconozco que hay gente inocente, pero hay muchos que sí cometieron delitos. Privaron a veces hasta de la vida a una persona, los famosos feminicidios, no se vale, tremendo, o etcétera, etcétera,
un X de delitos, pero todavía tienes la suplencia de la deficiencia. Ah, no, pero para el órgano acusador, estricto derecho. ¿Ustedes creen que sea justo? Yo ahí veo algo de justo, ¿no? Oye, el derecho penal sirva de paso, dígase de pasadita rápido, y así lo decíamos en cátedra del derecho penal, es la rama del derecho de mayor impacto, ¿sí? De mayor impacto en la cotidianeidad de la vida general, del mundo del derecho o de la sociedad. Porque no es lo mismo violentar una norma inquilinaria, una relación contractual de arrendamiento, ¿no? ¿Sí? Uno o dos son los que se han reconocido como culpables de delito. Todos, la mayoría, o casi todos, ya estando en prisión, fíjense bien, ya 2 o 3 minutos, ya estando en prisión, se dicen inocentes. Ya, bueno, ya termino rápido, la suplencia, la defensa de la queja ya está. En materia de menores, de incapaces, también hay suplencia de la deficiencia de la queja. Y terminaríamos con el principio de relatividad de las sentencias de amparo, fórmula Otero. ¿Qué quiere decir esto? Que el fallo protector de amparo solamente puede beneficiar a quien promovió el amparo. Ya veremos la excepción con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad por reiteración de jurisprudencia, ¿sí? Con la nueva ley de amparo. Ya estamos algo desesperados aquí todos, ya quieren irse a comer. Muchas gracias, amigas y amigos, a todos nuestros recipientarios de este taller diplomado de amparo, derechos humanos, casos concretos, reales y ganados en diversas materias. Les agradecemos la deferencia de su preferencia. Les recordamos, no dejen de estudiarle el artículo 107 de la Constitución y pues si pueden del 1 al 29 de la Constitución General de la República. Se van a volver más constitucionalistas, ¿verdad? Si les gustó, compartan este taller, esta sesión, y pues inviten a otros, porque además nos va a servir para tratar de constitucionalizar el país, ¿sí o no? A distancia, de manera virtual, valga la expresión, a domicilio, por Facebook, Román Díaz Vázquez, donde aparece una biblioteca, pero también está en el otro Román Díaz Vázquez transmitiéndose en vivo, y estamos a sus órdenes, ojalá les esté gustando. Recuerden que quien quiera tener el diploma, el gafete, tienen que mandar sus datos. Aquí está el correo, Academia Mundial de Amparo, @yahoo.com. Si aquí está todo, si gusta. Señorita, porfa. Despacito aquí en el maravilloso, interesante, necesario conocimiento más de amparo, derechos humanos, constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Fíjense, penetren o participen en el maravilloso, interesante y necesario conocimiento más de amparo, derechos humanos y de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Martes, hoy es jueves, sábado y martes, a las 5 de la tarde. Mensaje de la Justicia, saludos del doctor Mario Flores González, saludos por Dino Ramírez, a todos, muchas gracias.